Es viernes de ciencia y música. Juan Arturo Brennan, ¿qué tenemos? Hola, buenas noches a todos, buenas noches allá. Hoy siguen desfilando en Mirando Músicas los miembros del cuarteto latinoamericano que acaba de cumplir 40 años. Hoy viene el segundo de ellos. En ciencia, Karen Rivera. En ciencia hablaremos de la plataforma Climate Tracker, que es una plataforma que busca promover el periodismo climático especializado. Ya verán de qué se trata y muy importante también conocer qué pasa con el medio ambiente, Rafael. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Quédense con nosotros, Laura Barrera. ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con algo importante, lo que va a ocurrir este domingo 10 de abril, cuando los medios públicos nos vamos a unir para realizar una cobertura histórica del ejercicio de participación ciudadana coordinada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, sumado a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales. La transmisión consiste en 3 programas especiales. La primera emisión se va a realizar en vivo a las 6:50 de la mañana por la señal 22.2 de Canal 22, que se repite a las 9:50 de la mañana por la señal 22.1. Asimismo, en esta misma señal se van a presentar otras 2 emisiones, una a las 2 de la tarde y otra a las 8 de la noche. En esta cobertura se seguirá el proceso completo para determinar la conclusión anticipada de la jornada electoral. Bueno, busquen también en nuestras redes, por favor, en Canal 22, en sus diversos medios de difusión, en sus diversas redes sociales, para tener al día pues todos los horarios y no se pierdan esta transmisión. ¿Con qué seguimos, Rafa? Sin salirnos del tema, mi querida Laura, les recordamos y reiteramos esta invitación al crossover con Chamuco TV y Operación Mamut. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Aquí, las pistas. Canal 22 transmitirá el domingo 10 de abril una producción especial del Chamuco TV que tendrá como invitados a los integrantes del programa Operación Mamut de Canal 11 y su eje temático será la consulta de revocación de mandato. Básicamente la dinámica que tenemos en el Chamuco TV es la de preguntarle a los expertos y expertas sobre lo que está pasando. Bajo la lógica de que nosotros no entendemos del todo, ¿no? Y si lo entendemos, bueno, pues entonces reforzarlo y profundizar en esos temas. Operación Mamut sí hace gala de muchísimos sketches y muchísimo humor, muchísimas parodias. Bueno, pues las reinas chulas son excelentes actrices de cabaret. Las noticias. Vamos a platicar sobre lo que estará pasando en esos momentos con la consulta de la revocación del mandato, y vamos a platicar de lo que ha pasado en las manifestaciones que han sucedido en las calles. Fernando Rivera Calderón, Nora Huerta y Jairo Calixto, conductores del programa Operación Mamut, se sumarán a los moneros Rafael Pineda, Rapé, Rafael Barajas, El Fisgón y José Hernández para abordar desde el humor el ejercicio de participación ciudadana que se realizará ese día. El humor es una de las mejores herramientas para poder abordar estos temas y no terminar llorando, porque pues, los políticos, la política en este país pues tiene una larga historia de decepciones. Hola, ¿qué tal? Va a ser muy interesante poder tener en tiempo real los resultados, ¿no? Tenemos entendido que esa misma noche se van a exponer las tendencias. Y precisamente el poder compartir con un programa que también recupera y resalta y se cotorrea la política, pues hacerlo juntos, ¿no? Creo que esa es básicamente la intención. El especial del Chamuco TV tendrá una duración de 1 hora y se transmitirá a las 10 de la noche por el Canal Cultural de México. Noticias 22. Karen Rivera. Estoy viendo lo de las tarifas eléctricas que sí están salvajes. Y por su parte, el rapero Danger Alto Calibre hace un llamado a la participación ciudadana con un nuevo sencillo de su autoría. Esto es Todos a la Calle.
Nos cansaron, hicieron apático al pueblo, nos hicieron creer eso de que mandaban ellos. Poco a poco nos fueron convenciendo. Yo creo que la música, que es el arte en general, tiene dos posibilidades. Una es entretener y otra es informar. A veces el mismo artista tiene las dos vertientes, que me informa, que me forma, que me hace indagar, que me hace cuestionarme, que me hace filosofar, reflexionar. A mí me gusta ese arte también. Hago las dos cosas. Lírica, rima, conciencia, arte. Son los 4 elementos vitales que utiliza Alfredo Martínez en su proceso creativo. Conocido en el mundo del hip hop como Danger AK, Alto Calibre, el artista originario de Tijuana, Baja California, es autor de canciones que abordan desde la violencia hasta la pobreza, pasando por las desapariciones, el hambre y el abuso de poder. Con el rap como arma de resistencia y con la creatividad como estandarte, presenta su más reciente melodía, Todos a la calle. Nos engañaron, se hicieron pasar por los amos, le robaron el poder al pueblo, nos lo quitaron. Por eso escuchar la voz del pueblo informado es la herramienta que vuelve a poner el poder en sus manos. Nos enseñaron que el gobierno era el enemigo y entonces uno se vuelve apático, de las formas en las que se administran sus recursos y sus impuestos, y eso me parece terrible. Me parece que es donde nos han ganado siempre al pueblo. La canción es totalmente una invitación a ejercer nuestro derecho y nuestra responsabilidad como ciudadanos. Mi trinchera es el rap. Yo soy bueno escribiendo letras, creo, no tan malo, y entonces eso hago, le meto cabeza a escribir cosas y filtrar contenidos y hacer curiosidad, y los pongo en un formato musical que intenta ser audible, y bueno, tenemos resultados a veces, ¿no? A veces logramos cosas, así que muy contentos con eso. Para Danger AK, la lectura y el rap son un instrumento de conciencia social en los barrios que no tienen acceso a las llamadas bellas artes. Asegura que en el barrio Mariano Matamoros, donde vivió de niño, sus mayores influencias estuvieron fuera de la música y dentro de los libros. El también activista, que lo mismo trabaja con habitantes de reclusorios que con jóvenes de secundaria, recuerda las palabras del filósofo y científico prusiano Immanuel Kant, y desde su espacio-tiempo busca motivar a la acción. No es una cosa de héroes o heroínas, no, es una cosa de sentido común. Si todos nos ponemos desde nuestra trinchera, como decía Kant, a hacer lo que podamos para tener un mundo más favorable, más justo para todos y todas, vamos a vivir más felices todos y todas. Es un sentido común. Yo creo en la acción, o sea, creo que las ideas son la maravilla del mundo y lo que me emociona, pero si uno no las lleva a la acción no pasa nada. La verdad es muy fácil quejarse del gobierno, pero ¿qué estás haciendo para cambiar Noticias el proceso? 22, Si no exiges Karen ni Rivera. construyes, eres parte de todo eso. Pero Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con Ciencia aquí en Noticias 22. Bueno, recordarán que hace algunos días les platicamos que hizo Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura durante la pandemia. Pues no fue el único autor que estuvo aprovechando el confinamiento, Laura. Efectivamente, a lo largo de esta contingencia, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa también estuvo trabajando. Hizo un estudio muy detallado de la obra de Benito Pérez Galdós. Veamos de qué se trata. Todo lo que ha hecho y escrito en la vida Mario Vargas Llosa. La mirada quieta de Mario Vargas Llosa surge de un encargo de la Real Academia Española y todo el tiempo que tuvo el autor de La Fiesta del Chivo para poder leer de manera sistemática la obra de Benito Pérez Galdós durante 18 largos meses de pandemia. Para este ensayo, el Premio Nobel leyó todos los episodios nacionales, las novelas, las obras de teatro y muchos de sus artículos. Cuando acertaba de una manera muy notable. Es el caso, por supuesto, de Fortunata y Jacinta, que es una gran novela, acaso la más importante que se escribió en el siglo XIX en España. Y yo diría que Misericordia también es otra de las grandes novelas que escribió Pérez Galdós. Quizá La Regenta es una novela un poco más moderna que las novelas de Pérez Galdós, que están más cerca de los clásicos que yo diría de la novela moderna.
Además de su contribución en el teatro, el Nobel de Literatura destacó la objetividad que consiguió Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Una cosa muy interesante en los episodios nacionales es el esfuerzo de objetividad que él hacía. Él tenía sus propias ideas políticas, aunque no se preocupaba mayormente de la vida política, estaba mucho más concentrado en la obra literaria. Creo que uno de los episodios nacionales que están más logrados es la aparición de las guerrillas. El asesinato de Prim es uno de los quizá puntos más altos de la narrativa de Pérez Galdós. Está maravillosamente bien contada. Respecto a la influencia que muchos críticos literarios creen que han tenido escritores como Solá o Flaubert en la obra del autor de Regenta, Mario Vargas Llosa difiere. Flaubert inventó un narrador invisible, un narrador que él comparaba con Dios. Debe estar en todas partes y no ser visible en ninguna, decía Flaubert. Y eso es algo que Pérez Galdós no entendió, o por lo menos no lo practicó nunca en sus novelas. Se lo acusaba de ser un escritor más bien vulgar, no ser un escritor muy refinado. Yo creo que, digamos, esa vulgaridad nos es muy atractiva hoy en día, pero no pertenecía al sector de escritores refinados, estilistas, cuidadosos de su prosa, ni muchísimo menos. Para Canal 22, desde el Ateneo Español en Madrid, Francina Islas, corresponsal. Es uno de los homenajes más hermosos que se le han hecho a don Benito Pérez Galdós. Tenemos liminal y muchas notas, muchos contenidos interesantes en el ámbito científico, Rafa. Invitada de superlujo, además, quien acompaña esta noche a Karen Rivera. Vamos a descubrir de quién se trata. Viernes de Ciencia, de Liminal, la ciencia en movimiento, Noticias 22. Me da mucho gusto saludarlos y vamos a comenzar con una nota muy amable porque Javier Santaolalla, este físico que de verdad ha hecho revolucionar a gran parte del mundo y acercarse más a la física cuántica, estuvo en la Ciudad de México y bueno, tuve la oportunidad de platicar con él sobre su libro El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, un libro que se publicó en 2016, pero ahora trae novedades. Javier Santaolalla descubrió primero la parte más atractiva de la física y luego la estudió. Consciente de que los planes de estudio actuales son anticuados y en ocasiones matan a la propia ciencia, decidió compartir con sus lectores el lado más vivo de su disciplina favorita y llevarlos por un viaje a los lugares más sorprendentes del conocimiento. A través del libro, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. La física como nunca te la han contado, que reedita Editorial Océano. Yo quería contar el viaje que ha llevado a la humanidad a descubrir cosas tan increíbles como los agujeros negros o la expansión del universo, el Big Bang. Son cosas espectaculares que en tan solo 2000 años el ser humano las ha descubierto. Me parece absolutamente increíble. Y quería contar toda esa historia, una historia muy bonita que va desde los griegos hasta la modernidad y termina pues en lo que está ocurriendo en los laboratorios de hoy en día. El mundo cuántico y sus paradojas, el mundo relativista y sus consecuencias, las teorías más exóticas, aquellas dimensiones ocultas, las partículas, la materia, Aristóteles, Galileo, Albert Einstein, son parte de los temas y personajes que se pueden leer en el libro que inicia con un friki viaje de 2500 años y termina en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Con toda la física cuántica, pues con Star Wars, con Mario, de Super Mario, con personajes de ficción de los Pokémon. Entonces intento que sea más cercano, más divertido a como se suele contar, porque creo que si la física quiere llegar a todos los públicos, pues tiene que adaptarse a cómo se cuentan las cosas.
Entonces está ese tono, es física cuántica contada con tono desenfadado. Después de que se publicara por primera vez en 2016, esta nueva edición se adapta al público mexicano con personajes como el Chapulín Colorado e incluye un capítulo inédito que ayuda a comprender más cómo funciona el universo. Entonces es también un poco abrir los ojos a que hay cosas que definitivamente nos gustan de la ciencia y ni siquiera nos damos cuenta. Todos tenemos un pequeño científico dentro y es hora de reconocerlo, de darnos cuenta y abrazar a ese científico que hay dentro de nosotros. El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, tendrá segunda parte y será publicada este año. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, al inicio del noticiero les decía que tenía una invitada de lujo porque vamos a hablar de una plataforma que se llama Climate Tracker y que tiene uno de sus objetivos es motivar, impulsar, ayudar a crear un periodismo ambiental profesional. Se encuentra conmigo Itzel Gómez. Itzel Gómez es investigadora principal de esta plataforma y además es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Itzel, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto. Pues primero, háblanos un poco sobre esta plataforma, cómo surge, cuáles son los objetivos y por qué necesitamos tener un periodismo especializado en el medio ambiente. Sí, bueno, Climate Tracker es una organización no gubernamental, es internacional y también se dedica a apoyar, incentivar y formar periodistas enfocados en temas de cambio climático y bueno, todo lo asociado a temas ambientales. Y es sumamente importante porque así como lo vimos en el tema de la pandemia de SARS-CoV-2, llegó para quedarse en la agenda. Los temas energéticos de medio ambiente van a estar en las agendas periodísticas y los medios de comunicación van a tener justamente que atenderlos y deben estar bien preparados los periodistas. Entonces, ese es como el principal mensaje. Y se le hicieron una investigación muy interesante en torno a cómo los medios de comunicación, sobre todo de países de América Latina, difundieron lo que es la transición energética. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo se está manejando este tema a nivel de medios de comunicación, tanto públicos como privados? Sí, eso es sumamente importantísimo. Hicimos una investigación inédita para saber cómo estaban cubriendo la transición energética los medios mexicanos y otros 5 países más, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana. Y pues básicamente lo que nos dimos cuenta fue que en primer lugar no había las suficientes notas periodísticas sobre transición energética. De las pocas notas que había eran en su mayoría en formatos de nota informativa corta, en segundo lugar había opinión y básicamente un 6% eran reportajes. Entonces ahí vemos que hay una gran desinformación, no se están comunicando estos temas a la ciudadanía y sobre todo también el contenido y el tratamiento periodístico. Nos dimos cuenta que no nos estaban comunicando los medios de comunicación qué era la transición energética, cuáles eran las causas, las consecuencias, entender prácticamente el cómo y el por qué de los fenómenos. Entonces estos son fenómenos que debemos contarles a la ciudadanía y los periodistas hacemos eso, les contamos y les damos explicaciones a los ciudadanos y eso no había. Y otra cosa que también encontramos fue que las fuentes de información estaban cargadas a las gubernamentales, eran las principales fuentes de información. Entonces no hay historias inéditas, simplemente se dedican a contar los eventos o si hay un informe en el caso de la COP26, pero no hay historias inéditas, entonces necesitamos más periodistas también para que los cubran. Y otra cosa fundamental, analizamos 6 tipos distintos de medios de comunicación, entre ellos medios públicos, privados, regionales, nativos, digitales, y en todos fue los mismos resultados. Entonces, digamos que es general. Es general. Oye, estamos en un contexto en el que tenemos estrés hídrico, bueno, contaminación, se habla mucho de esta escasez de agua. Vaya que ya comienza a afectar de manera directa a la sociedad el cambio climático. ¿Qué es lo que nos espera si no cambiamos, si no hacemos esta transición energética? ¿Por qué es importante hablar de la transición energética a partir de la ciencia y de no hacerlo? ¿Qué nos puede esperar?
Sí, pues básicamente tenemos que especializar a los periodistas. Retomo también algo súper importante que discutimos en algún foro de periodismo científico en Latinoamérica, que decían en el caso de la televisión justamente que había personas dedicadas a contarnos los deportes, el medio ambiente, pero no había periodistas de ciencia, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, que cada medio de comunicación tenga periodistas especializados que entiendan también de qué están hablando, porque hablamos de distintas disciplinas que es importante leer papers, artículos científicos, entrevistar a los científicos, a los tomadores de decisiones. Entonces es fundamental que los medios de comunicación inviertan en tener a periodistas especializados y sobre todo en cubrir y satisfacer las necesidades informativas de los ciudadanos. Nos explican muy bien, tenemos ya muy poco tiempo, Itzel, ¿cómo podemos entender la transición energética? De verdad, es importante hablar de ella, ¿no? Sí, totalmente, y lo estamos viendo, conflictos ambientales, sociales, políticos, geopolíticos, que básicamente es cómo transformamos nuestros recursos, que los recursos energéticos hasta ahora, todas las economías están basadas en recursos fósiles, que nos están dañando al medio ambiente, a la salud, y si no migramos también a energías renovables, entonces vamos a sufrir las consecuencias y tal vez sean irreversibles. Entonces, pues ya hablaremos. Muchas gracias, Itzel. Le damos seguimiento. Sigan esta plataforma, por favor. Itzel, la página brevemente. Sí, Climate Tracker, y pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales y hay varias oportunidades. Es una gran oportunidad de verdad para acercarse a estos temas del cambio climático desde un periodismo profesional. Y bueno, es importante también pensar en lo que va a pasar con los refugiados climáticos, con la migración climática, con el estrés hídrico, que sin duda nos va a tocar verlo. Rafael, Laura. Pues a generar sinergias, Karen, Itzel, muchas gracias. Climate Tracker tendrá una ventana, por supuesto, aquí en Noticias 22, si les parece bien, y estar informando, porque nos compete a todos. El medio ambiente es algo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y vamos a sumar esfuerzos y fuerzas, porque conociendo se puede llegar a la transformación que tanto deseamos y esperamos por el bien del planeta, Laura. Y por lo pronto nosotros aquí en Noticias 22 seguiremos informando de temas científicos. Perfecto. Tecnológicos. Bueno, les tenemos una recomendación antes de ir a la pausa. Los invitamos a Debate 22. Esta noche nuestro compañero Álvaro Cueva va a recibir a Daniel Jiménez Cacho, a Arturo Ríos y a Francisco Franco Alba para hablar sobre Network, un fenómeno teatral que le está yendo muy bien. No le he visto, Rafa, pero dicen que está muy interesante. Yo creo que es un buen momento para enterarse un poquito más, ¿no? Un spoiler, es televisión llevada al teatro, o teatro llevado a la televisión. Es un fenómeno, una propuesta bastante atractiva. Descubran más hoy a las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Por lo pronto, una pausa. Nuestra corresponsal Francina Islas platicó con Juan Carlos Rulfo, quien se encuentra en España proyectando su nuevo largometraje Cartas a Distancia. Vamos con Francina. Para mí mi padre lo que fue, sigue siendo, es un gran escuchador. Juan Carlos Rulfo ha presentado en la Casa de México en España su más reciente película Cartas a Distancia, un preámbulo a su participación en Docs Valencia. Sí es sin miedo a la muerte. Muy entusiasmado con los resultados, sobre todo porque en un principio parecía que era difícil hablar de ese tema o de exhibir una película en este contexto. La gente se pone un poco hipersensible, lo es, pero al mismo tiempo es una película que de lo que se trata es un poco de invitarte al diálogo y a la comunicación. Es una película sobre la pandemia y la comunicación, sobre todo más que de la pandemia sanitaria. Como parte del ciclo Punto de Foco, se han proyectado algunas de sus películas como Del olvido al no me acuerdo, En el hoyo y Los que se quedan, y ha impartido una masterclass de guión titulada La cinematografía y el viaje emocional. En la paciencia, en encontrar tu estilo y tu forma de esperar. Una de las cosas que me interesan mucho es insistir en la creación de tu estilo personal, de tratar de encontrarnos, de buscarnos una narrativa en medio de un universo, de un mundo que está lleno de mensajes que nos sacan de nuestro eje, y yo creo que es muy importante volver a reencontrarnos, sobre todo cuando venimos de la pandemia, en un momento donde estuvimos como guardados, sin posibilidades de tocar al otro, sin tocar al exterior, y creo que ahora tenemos que buscar estos reencuentros con nuestro mundo y volver a renacer, ¿no? Tal vez en ese momento vamos a encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de narrar, y un poco va por ahí. También en la Casa de México y la Casa de América se proyectaron algunos de los capítulos de la serie que el cineasta hizo para celebrar el centenario de su padre.
padre me dejó una manera muy humanitaria de conocer este país. Es una invitación a una lectura mucho más relajada, digámoslo así, o más abierta de mi padre, de Juan Rulfo, y sobre todo de esta experimentación, a tratar de usar sus temas desde distintos ángulos, la fotografía, el cine, la búsqueda narrativa, los paisajes, las voces, la música, el teatro. Todas estas analogías que salen y parten de la obra, bueno, están en la serie. Entonces busco esos públicos y yo creo que en las universidades y en las escuelas seguro los habrá. Juan Carlos Rulfo comenzará a filmar un documental sobre el agua en la Ciudad de México en 2 o 3 meses. El agua en este espacio tan particular. Como ustedes saben, la Ciudad de México está en una cuenca y a veces se nos olvida que estamos en un espacio así. Y es una película que de lo que trata es de recordarnos dónde tenemos los pies, qué suelo estamos pisando, a través de la historia de una serie de personajes que viven en este lugar. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Un abrazo muy grande a Juan Carlos Rulfo, estaremos al pendiente de todos sus proyectos. Y a propósito de cine y agua, que ya nos anticipaba del documental que va a ser aquí en México, mañana sábado 9 de abril Canal 22 presenta un largometraje documental de Nancy Lilian de la Cruz López, que nos hace voltear la mirada hacia la presa Endó de manera particular, un lugar que en los últimos años se ha convertido lamentablemente en un vertedero de aguas negras. El documental Río Negro, de la directora Nancy de la Cruz, revela una terrible realidad nacional. La presa Endó, ubicada en el Valle del Mezquital, Hidalgo, se ha convertido en una inmensa fosa séptica, fuente de enfermedad y muerte. Es un problema grave. No se ha resuelto desde hace 30 años, 40 años, 50 años, porque parece ser que las autoridades no voltean a ver esta zona, ¿no? Y no voltean a ver porque el conflicto está entre el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México, pero pues más que nada la Ciudad de México la que produce esta contaminación y que no han sabido resolver. Este río negro se ha convertido en el vertedero de todo tipo de sustancias y materiales. Cada segundo, la Ciudad de México alimenta su caudal con 75,000 litros de aguas negras por segundo, compuestas por plásticos, basura, materia fecal, restos de animales y aguas residuales. Es evidente que la población que vive cerca se ha visto duramente afectada. Desde 2020 se preveía que con las lluvias su caudal se desbordaría, contaminando el suelo, el aire y otros cuerpos de agua. Están ampliando el cauce. Esto, al contrario de ayudar, va a perjudicar porque les están quitando también vegetación a la población. Esta es una devastación ecológica que también se menciona en el documental. Entonces yo creo que es muy importante dar otras soluciones. Las imágenes son explícitas y los testimonios son duros de escuchar, como aquel que afirma que a estas comunidades les envían sus desechos y ellos los devuelven procesados, pues las aguas de la presa Endó son utilizadas para irrigar 185,000 hectáreas donde se cultivan hortalizas que se distribuyen en todo el país. Estados o municipios de nuestra república. Estas verduras que se producen en Hidalgo, que es número 1, por ejemplo, de productor de calabacitas, se riegan con estas aguas negras, ¿no? Que están llenas de parásitos, de bacterias, y estas verduras son, digamos, que exportadas a la Ciudad de México y son regresadas de alguna forma a los habitantes de la ciudad, procesadas, como dice uno de los habitantes. Río Negro se podrá ver por la señal de Canal 22 este sábado 9 de abril como parte de la muestra de mujeres en el cine y la televisión. La cita es a las 22:30 horas. Noticias 22, Julio López. Mosquito, contaminación más que nada de todos los drenajes. Ahora vamos a artes escénicas. Claudia Marinclán nos invita a hacer una reflexión sobre qué tan importantes son las raíces indígenas con Iquiuca Noyulo, una obra que puede verse a partir de mañana en el foro La Gruta. Vamos a conocer más. La historia de Iquiuca Noyulo habla de una abuela nahua indígena que al final de sus días empieza a olvidar su lengua madre
y empieza pues a partir como de este ocaso en el que ella está viviendo a sentir que esa lengua le importaba, que hablaba de ella más profundamente. Juanita se reúne con sus 3 nietas y les confiesa que ella dejó de hablar el náhuatl porque era discriminada y esa sensación no quería que la vivieran sus seres queridos. De esta manera comienza Icuicanoyulo, el canto de mi corazón, obra que se presenta en el Foro La Gruta y que a través del humor y el uso de las marionetas nos habla de la importancia de los orígenes. Habla mucho de reconocer que muchas de nuestras abuelas tuvieron que soportar la discriminación, transformarse y amalgamarse, ¿no? a la vida del mestizaje y hasta ciertos como valores, ¿no? Como del capitalismo, por decirlo de alguna manera. Y un poco la idea también era que se recuperara esa identidad, ¿no? Que las niñas, que las nietas, que las infancias pudieran reconocer y mirar eso en sus abuelas, en su familia, en sus tradiciones. Juanita les cuenta a sus nietas su infancia en el pueblo, de cómo vivió la revolución y recuerda un pasado a veces alegre y otras no tanto. Yo manejo a Juanita anciana y es un sabor agridulce para Juanita, porque por una parte yo creo que muchas mamás todavía al día de hoy hacen cosas porque creen que es lo mejor para sus hijos, ¿no? O sea, se adaptan o se sacrifican y creo que ese es el punto de Juanita, que ella hace como adaptarse o sacrificarse o trabajar de cierta manera para beneficio como de la familia, pero que a la larga, cuando ya ve, o sea, ahora sí cuando ve la sumatoria y ve su tiempo, pues creo que le duele el no poder haber dicho siempre sus palabras, sus poemas, sus canciones. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿No han tenido alguna vez esa inquietud de contar la historia de su familia o su propia historia? O quizá aquella que escucharon en la charla de café. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde comenzar? Si es así, deben inscribirse cuanto antes al diplomado del Centro de Producción de Lecturas y Escrituras Memoria. Y esta es toda la información y con la misma nos vamos a una muy breve pausa. Se abrieron las inscripciones para el tercer diplomado Memoria y Discursos Autobiográficos que ofrece el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias para todos aquellos que tienen una historia por contar. Este diplomado celebra su tercera edición en este 2022 y tiene el principal objetivo de proporcionar herramientas y metodologías para quienes tienen la inquietud o de rescatar su historia familiar, su historia personal, o para quienes trabajan con testimonios, entrevistan personas, tienen relación con grupos que están deseosos de contar su historia o quieren rescatar la historia de algún lugar, de algún espacio, de su comunidad. Para ello reunimos a 23 especialistas nacionales e internacionales que van del estudio del cerebro, cómo funciona la memoria del cerebro, a la investigación genealógica. Y en medio está la escritura diarística, la autoficción, la fotografía, el documental, los estudios de la memoria, por supuesto. Y así trazamos una cartografía que permite recorrer todos los territorios de la construcción de memoria más allá de la mera evocación. Este curso tiene el propósito de incentivar la producción en formatos orales, impresos, audiovisuales, digitales y vivenciales. Una sola historia es la historia de la humanidad. Y nuestra historia es valiosa por eso y merecemos rescatarla, sea desde lo académico, desde lo personal, desde lo laboral o desde lo meramente evocativo. El diplomado inicia el 9 de abril, termina el 3 de diciembre. Son 5 módulos y las inscripciones están abiertas hasta antes del 9 de abril. Lo que tienen que hacer es mandar una carta contándonos por qué quieren estudiar y su pequeña semblanza. Nos pueden escribir a hola@lenmexico.com, Len México con doble M. Nos encuentran en
.lenmexico.com. Igual nos encuentran en Facebook, y recuerden que tenemos modalidad presencial en Puebla y a distancia, que puede ser sincrónica o diferida. Es decir, si no puedes ver la sesión en vivo, la ves durante los siguientes días, porque las clases se acumulan en nuestra plataforma y están a su disposición durante todo el diplomado. Noticias 22, Óscar Cortés. Está por iniciar el Festival Internacional de Música de Guadalajara, Rafa. Les tenemos todos los detalles a continuación. El Festival Internacional de Música de Guadalajara se concibe como un espacio para la profesionalización de artistas y el encuentro entre estudiantes y maestros del más alto nivel. La convocatoria para su segunda edición se abrió desde octubre del 2021. En esta se seleccionaron alrededor de 70 músicos. Del 10 al 20 de abril, cada uno de ellos recibirá clases con invitados de otros países y algunas lecciones sobre música de cámara. Me di cuenta que en México hacía mucha falta algo como esto, ¿no? Poder ofrecer a los jóvenes estudiantes una plataforma en la que ellos tengan acceso a maestros de un gran nivel internacional, a un costo, digamos, que sea muy, muy accesible para ellos, y por eso el festival se crea tratando de traer maestros muy importantes, con un nivel muy importante, pero que vean el proyecto como algo social y que quieran venir no por cobrar mucho dinero, sino por apoyar a los talentosos jóvenes de México. Hola, mi nombre es Luna, tengo 12 años y soy de Tapachula, Chiapas. Además de los cursos, este año los participantes tendrán un día de descanso en el que podrán conocer uno de los municipios emblemáticos de Jalisco. Vamos a hacer un viaje al pueblo de Tequila junto con todos los estudiantes para hacer, es una manera de llevarlos a hacer un día recreativo, ya que muchos no conocen la ciudad de Guadalajara, hay muchísimos que vienen de otras partes. Entonces, como una manera de hacerles algo recreativo, un día de descanso. El festival contempla 3 conciertos diferentes en el Palacio de la Cultura y los Congresos de Zapopan, empezando con la inauguración oficial a cargo del violinista armenio Robert Stepanian y el chelista ecuatoriano Francisco Vila. Para este primer concierto, el festival como tal, los estudiantes tienen que llegar el domingo. Ese es el día que se da la bienvenida y que tenemos nuestras primeras reuniones. Y las clases inician el lunes. Entonces, para este concierto de apertura, que es el lunes 11 de abril a las 8 de la noche, nosotros organizamos este concierto con los estudiantes de Guadalajara o que pudieran llegar un par de días antes. Y el sábado se dan clases magistrales también, y por la noche es el concierto de maestros, que también es en palco. Es un concierto en el que se va a tocar un octeto y 7 de los miembros de este octeto son maestros del festival. Y la octava persona, elegimos a la mejor violinista, al mejor video de todas las aplicaciones. El Festival Internacional de Música de Guadalajara concluye su programa de conciertos el 19 de abril con una velada donde participarán todos los estudiantes y el director de orquesta Rodrigo Sierra, nieto del célebre compositor José Pablo Moncayo. Los boletos para el concierto de apertura, de maestros y de clausura pueden adquirirse en la taquilla del Palacio de la Cultura y los Congresos o a través de la página www.boletia.com. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, estamos en Viernes de Música, así que les recordamos que la Orquesta Sinfónica Nacional sube cada semana los conciertos de la semana anterior a su canal de YouTube, al canal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Así que bueno, en esta ocasión toca el turno a Iván López Reynoso como director y al muy joven pianista Sergio Vargas. Vamos a poder disfrutar de este concierto. Si no pudieron estar, bueno, pues una nueva oportunidad para hacerlo, ¿no? Una gran alternativa. A partir del domingo está arriba en el YouTube de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y después de esta recomendación que nos invitan ellos a ver, nosotros nos vamos a mirar músicas y celebrar por todo lo alto al Cuarteto Latinoamericano con Juan Arturo Brennan. Todo ligadito aquí en Noticias 22. Yo soy Iván López Reynoso y soy director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sergio Vargas Escoruela, y me invitaron como el pianista solista para el concierto. Se tocaron 3 obras. El programa gira en torno a las letras en la música.
Hicimos el homenaje a Cervantes de Moncayo para abrir el programa. Después el primer concierto para piano y orquesta de Beethoven, que tocó espléndidamente Sergio. Y cerramos con la suite Mamá la Oca de Ravel, que es una obra hermosísima, llena de colores, inspiradora y muy nutrida en cuestiones de colorido y texturas. Pues muy contento, muy emocionado, muy satisfecho porque es un programa hermoso y la orquesta hizo un gran trabajo y Sergio es un músico brillante, entonces muy contento de haber trabajado con él también. Muchas gracias, igualmente. No, muy contento, muy emocionado, pues siempre es un gusto venir acá y por supuesto la Orquesta Sinfónica Nacional es un privilegio y el maestro Iván López Reynoso también toda una inspiración y su forma de dirigir es magnífica. Pues es un trabajo en equipo entre las propuestas del solista, las propuestas de la coordinación artística de la Orquesta Sinfónica Nacional y mis propuestas de repertorio. Entonces este trío de haces resulta en un programa así de exitoso como el de hoy. La obra es muy bella, llena de mucha diversidad y de muchos colores y por supuesto es una preparación muy rigurosa y muy atenta, ya que se requiere mucha reflexión al momento de practicar para poder expresar lo que uno siente y lo que piensa por medio del arte. Muy bien, muy entusiasta. Sergio traía mucha porra, eso está muy bien. Me dio mucho gusto ver el gran éxito que tuvo y contentos de además volver a tener un aforo abierto al 100% en el Palacio después de tanto tiempo que hacía falta que la cultura recuperara el lugar que le pertenece. No se pierdan, amigas, amigos, los domingos, todos los domingos, los streamings de la Orquesta Sinfónica Nacional en vivo. Son programas maravillosos que se preparan con mucho cariño para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, colegas, buenas noches a todos. En efecto, hoy sigue el desfile aquí en Mirando Músicas de los miembros del Cuarteto Latinoamericano, que el mes pasado celebraron sus 40 años, entre otras cosas con un espléndido concierto. Hoy toca el turno al segundo del desfile, Álvaro Vitrán, el violonchelista del cuarteto. Álvaro. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. En la rifa de temas, porque a cada uno le escogió un tema, Álvaro evidentemente le tenía que tocar el de los viajes y las giras. Desde que lo conozco hace muchísimos años, Álvaro ha sido el observador, filósofo y peripatético del cuarteto. Álvaro, las giras, los viajes del cuarteto, tú los has observado con particular interés y enfoque. Además, has escrito una serie de textos publicados aquí y allá al respecto. Rápidamente, cuéntame, a la mitad del camino entre el gusto por los viajes, conocer nueva gente, nuevos países, nueva comida, nuevos públicos y la nostalgia profunda de la estabilidad de la casa, la esposa, los hijos. ¿Dónde estás colocado? Ay, pues lo dijiste todo, lo resumiste muy rápidamente y muy bien resumido. Ambas cosas van juntos. La nostalgia y la alegría del viaje. No se puede separar una de la otra, pero finalmente el saldo es totalmente positivo. Por supuesto. Esto quiere decir que en ningún momento, en estos 40 años del Cuarteto Latinoamericano, en ningún momento te has dicho a ti mismo, y por supuesto no lo has dicho al exterior, ya estoy harto de las giras. ¿Todavía no llega ese tiempo? Estoy harto de las giras, pero no del cuarteto. Y también sucede que cuando estoy 2-3 meses sin viajar, ya me empieza la inquietud por volver a salir. Entonces quiere decir que el gusano está ahí. Definitivo. Sí. La última vez que averigüé, tu hermano Saúl me hizo el favor de mandar una lista enorme. Ustedes han visitado más de 40 países y como un centenar de ciudades. Supongo que es una acumulación de experiencias culturales y humanas harto interesantes, ¿sí? Ha sido un privilegio realmente, un bonus de tocar tanta música bella. El bonus ha sido conocer tantos países, ciudades tan remotas y tan maravillosas a las que jamás hubiera ido si no es por la música. Ahora, además, yo te conozco muy bien y además eres un sibarita. Supongo que entre las muchas cosas que has disfrutado ahí, debes haberte dado unos atracones de comidas exóticas monumentales, ¿cierto? Recuerdo muchas cenas que no recuerdo ni en qué ciudad fueron, pero sí recuerdo el platillo. Ejemplo.
ejemplo? Bueno, en España comiendo unos mariscos, unos camarones de ría maravillosos, por ejemplo. Por ejemplo, entre muchos otros. Entre muchos otros. ¿Sí? Corrígeme si me equivoco. Ustedes son un grupo muy bien compenetrado, pero creo que cuando están de gira, terminan el ensayo o terminan el concierto y el muégano se disuelve, ¿cierto? En los viajes aprovechan para darse sus tiempos. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Yo creo que ese es uno de los secretos de la longevidad del cuarteto latinoamericano. El saber respetar nuestros espacios propios, nuestros tiempos propios. Pasamos tanto tiempo juntos en la gira que cuando no es indispensable estar juntos, cada quien prefiere estar solo, o con su computadora, o caminando, pero deshacerse un poquito de tanta compañía, ¿no? Bien. Parte de la intención de traer hoy a Álvaro Vitrán, violonchelista del Cuarteto Latinoamericano, aquí es para hacer un pequeño comercial. Porque ya les dije, Álvaro suele escribir sobre estas experiencias y Álvaro, tienes un libro reciente donde vuelcas fundamentalmente tus experiencias y sobre todo tus percepciones y vivencias de viaje. Van a ver ustedes la portada en breve, pero cuéntanos, ¿cómo se titula tu libro? Se titula Un chelista itinerante, apuntes de un chelista itinerante, de un violonchelista itinerante. Lo dice todo. Debo decirles, a diferencia de muchos otros reseñistas que leen la solapa y hacen una reseña del libro, yo sí lo leí completo porque Álvaro me hizo el favor de pedirme que lo prologara. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. En 3 palabras o 4, el contenido, la intención y la dinámica de este muy hermoso libro, por cierto. Estoy muy contento porque creo que logré dejar en palabras un poquito de lo que han sido esta maravillosa vida que me ha tocado vivir junto al violonchelo. Hay de todo, hay música, hay soledad, hay amistad, hay compañía, hay desilusión, hay nostalgia, hay euforia. Y la verdad estoy feliz con ese libro. Uh-huh. Y yo como lector también estuve feliz, y de todo esto que acaba de describir con 4 o 5 adjetivos y sustantivos, Álvaro, yo quisiera resumirlo en la impresión que a mí me dio tu libro, y creo que te lo comenté. Es un libro muy bello, muy contemplativo, y la palabra clave, y no es peyorativo, es un libro muy melancólico, porque como digo, Álvaro observa con una distancia filosófica fascinante todo lo que tiene que ver con el cuarteto, particularmente las giras. ¿Quién editó tu libro, Álvaro? La Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Ya circula? Sí, ya está a la venta de manera digital y física también. No se lo pierdan. He leído pocos textos de músicos que observan con tanta finura y escriben con tanta elegancia su propia experiencia vivencial como músico, por supuesto como ser humano, y en este caso en compañía de un cuarteto en el que tocan 2 de sus hermanos. Ni más ni menos, que por cierto, son los que faltan y van a venir pronto para acá. Muy bien. ¿Alguna última reflexión sobre los viajes del cuarteto? No, simplemente... ¿El que sigue? ¿A dónde van? El que sigue. Nos vamos a Estados Unidos, pero también este año todavía tenemos conciertos en Madrid, en Roma, en Sudamérica. Afortunadamente el mundo se está recuperando rápido de la pandemia, por lo menos en lo que a conciertos se refiere. Tenemos mucho trabajo este año. Y mientras tanto, yo me muero de envidia de conocer los viajes que han hecho y además haber compartido algunos, no necesariamente que me haya ido con ellos. Nos hemos encontrado en lugares insólitos por mera casualidad. No dejen de leer el libro de Álvaro Vitrán, el violonchelista del Cuarteto Latinoamericano. Es una delicia de libro. Álvaro, gracias por haber venido esta noche aquí. Juan Arturo, muchas gracias por compartirnos tu libro. Ustedes no dejen de leerlo y por supuesto nos vamos a despedir, como siempre, con música tocada por el Cuarteto Latinoamericano. Nos vemos aquí el próximo viernes. Gracias, gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Vámonos.